Hola, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo y esta semana vamos a contestar a esta señora que nos pregunta sobre qué dice medicina natural y por supuesto qué podemos decirle nosotros, y en este caso concreto qué es lo que le voy a decir yo, sobre qué va a hacer ella o qué puede hacer ella para ser una buena persona en el sentido de su salud, conservar una buena salud, qué reglas o cuál puede ser su género de vida, digamos así, para conservar su vida lo más posible y lo mejor posible. Entonces, hombre, esa es una buena pregunta y por supuesto que si no fuese porque yo no se la podría contestar, por supuesto si no me la hubiesen enseñado antes, ¿no? Entonces, yo he extraído aquí unos cuantos puntos que ahí, yo pienso que ahí radica absolutamente toda la sabiduría de muchos cientos de años y que a través de un antiguo libro, pues a mí me lo han explicado y aquí le voy a hacer un pequeño resumen, pues para que lo entiendas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para estar sanos, para conservar bien nuestra vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora vamos a ir enumerando poco a poco y lo vamos a resumir en unos cuantos puntos, como decía, ¿no? En primer lugar, decían los viejos que para estar sano o para conservar, primeramente hay que hacer o no hacer, en el sentido, no hay que angustiarse mucho, no hay que tener mucha preocupación y sobre todo dormir mucho, ¿eh? En ese sentido, más o menos se puede resumir como hay que enfadarse muy poco, ¿no? Una palabra antigua se llamaba soró-taró, enfadarse poco. En ese sentido quiere decir que no hay que tener demasiada ambición, demasiados follones, porque eso va a afectar emocionalmente, como causa va a entrar una causa interna directamente a órganos fundamentales, y eso es lo que va a trastocar precisamente de una forma muy importante pues nuestra salud energéticamente hablando, ¿no? Otro punto importante pues va a ser el tener pocos deseos, el soyotasi, ¿eh? En ese sentido ya hemos dicho que hay 5 deseos fundamentales con los que nos pueden afectar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo mejor podría ser ser como muy caritativos, ¿no? En ese sentido, cuanto más damos, pues quizá menos tenemos necesidad de desear, ¿no? En ese sentido, pues yo qué sé, decir, pues bueno, cuando estemos así, de estas maneras, pues lo mejor es hacer una buena fiesta para los amigos, ¿no? O sea, ser caritativos, ser generosos con los amigos para estar más alegres y más tranquilos en ese sentido, ¿no? Otro punto importante sería el ser rico, pero vivir de pobre. Entonces, claro, eso es parece ser que es un concepto un poco pues ambivalente, ¿no? Entonces, por supuesto que, bueno, es lo que le decía, pues yo, pues el otro día hablando, digo, hombre, yo quiero que mis vecinos sean lo más ricos posible, ¿no? Como aquel refrán que decía que la valla de mi vecino, cuanto más alta y más fuerte esté, estaremos los dos mucho mejor, ¿eh? Él, si él tiene una buena piscina, tiene un buen césped y tiene un buen coche y tiene una buena casa, por supuesto que va a ser mucho más feliz, ¿no? Entonces, seguramente de esa felicidad algo me llevaré yo, aunque solamente sea por ambiente, ¿no? Pero que no es bueno tampoco en el sentido de recolectar, digamos, o amasar mucho material, porque eso, por supuesto, que nos va a afectar, ¿no? Tantos materiales, eso va a dar mucha preocupación y, por supuesto, ya los hombros y ese pulmón va a estar, y ese hígado va a estar tan sumamente preocupado que vamos a ser incapaces de levantar los hombros, ¿no? Y ese hombro va a doler muchísimo, ¿no? Ya decíamos en alguna otra ocasión. Otro punto fundamental, se podía decir que era estimular mucho ese meridiano de corazón, pero no cansar ese corazón por su representante, que era la lengua, ¿no? En ese sentido, es hablar poco, lo menos posible, y hacer algo, pues yo qué sé, aunque sea alguna chapuza como podemos hacer aquí en Duzón Televisión, ¿no?
Entonces, en ese sentido, ese trabajo manual, trabajar, hacer algo, pero cansar mucho, hablando mucho, precisamente es lo que va a hacer que esa energía de corazón pues disminuya mucho y nos sentamos cansados, no agotados. Como decíamos ya, os diferenciamos ese concepto en otros programas, ¿no? En ese sentido, pues los abogados, por ejemplo, pues son personas cuya profesión necesita pues hablar muchísimo. En ese sentido ya vemos como al final del día pues acaban completamente agotados, ¿no? Y ya en otro sentido, pues hay refranes que decía, bueno, es que el que está calladito, el que calla otorga, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa mucho esta persona tan sumamente habladora, me preocupa más, me llama más la atención esta que está en silencio, que dice palabras muy puntuales, pero que ejercitan mucho sobre esa acción en concreta, ¿no? En ese sentido. Hay otros refranes que dicen que perro ladrador, poco mordedor. En ese sentido, yo pienso que es bastante significativo este concepto, ¿no? Otro punto sería lo que decía aquel libro antiguo, Samsung Tabo, significaba andar bastante, ¿no? Entonces, esta palabra a mí me recuerda cuando a mí me dijeron, cuando yo acababa y tenía que cambiar de ciudad, pues tenía que ir de Zaragoza a Sevilla, a mí el profesor me dijo que sería mejor para mí el tener que ir, que fuese andando, vamos. Entonces, digo, bueno, ¿y para qué voy a ir andando si con un coche, pues 8, 9, 10 horas ya estamos allá, ¿no? Entonces es más cómodo y etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, talonando y poniendo tanto ese pie a través del camino, por supuesto que voy a pensar mucho más tranquilo y por supuesto ahí me va a estimular mucho más mi riñón y por tanto mi paciencia para poder enfrentarme pues a la batalla, entre comillas, que con los años que ya hemos pasado parece ser que era bastante ardua, ¿no? En ese sentido. Entonces, el talonar, incluso pues en alguna otra ocasión decíamos que andando parece ser que en esa planta de pie, en ese talón, pues ya los antiguos, incluso occidentales, decían que ahí existía un segundo corazón, que estimulando eso daba como mucho más marcha a la sangre, y de tal manera que se le decía ese talón como el segundo corazón del ejar, ¿no? Otra cuestión, otro punto, es llevar pocos vestidos, aunque buenos, y mucho baño. Y de tal manera que, ya sabemos, ¿no? Podemos observar que la gente que lleva mucha vestimenta, pues está muchas más veces enferma, o está mucho más débil. En ese sentido, por ahí decían los antiguos, ¿no? Otro punto se llamaba el sositeyo, que era algo así como comer poco material, comer poco, pero comer bien, en el sentido de, ya decíamos la semana pasada, no comer tanto material, aprender a comer más en un sentido energético y a dónde va. No es lo mismo comer un buen solomillo que comer una carnecita que está cerca de la costilla, por ejemplo. No es lo mismo comer un pescado rebozado que comer un pescado crudo. En ese sentido, el sentido energético es lo que nos va a dar precisamente mucha mejor biología, mucha mejor energía y, por supuesto, mucha mejor salud, ¿no? Otro punto importante va a ser meditar, ¿no? Meditar con tranquilidad. En alguna ocasión ya decíamos que al final del día siempre sería bueno pues tener como una hora vacía, ¿no? Una hora vacía, una hora tranquila, donde poder meditar. Más bien el concepto sería analizar lo que hemos hecho durante todo el día, para así tranquilizar nuestro pericardio, ¿no? Que está siempre impregnado de todas las impresiones o todas las emociones que hemos tenido durante todo el día y dejarlo más o menos limpito para el día siguiente, ¿no? Es una especie de autoconfesión que nosotros nos podemos dar para estar mejor predispuestos, estar como, yo qué sé, en mejor condición para recibir al nuevo día y nuestra actividad o nuestro trabajo o lo que sea, ¿no? Otra norma fundamental
para mantener una salud, de buena salud, buena persona. Es soyu taché, eso ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Eso significa el comer mucha verdura y poca carne. Y entonces ya explicábamos, y te vuelvo a explicar, que eso sería bueno para cultivar nuestra fuerza, sobre todo de intestino grueso y de pulmón, ¿no? Aquella pareja metal, ¿no? En ese sentido, verdura y fruta tiene un carácter alcalino, es muy rico en potasio y en calcio, que eran fundamentales precisamente pues, para muchísimas reacciones y sobre todo muchas membranas del cuerpo, ¿no? El cuerpo está lleno de membranas desde la célula más pequeña, ¿no? Frente a esa carne que tenía un carácter ácido, y que tenía muchos iones de magnesio. Entonces esas competiciones era lo que trastocaba desde la cosita más elemental hasta el resto de toda la economía, ¿no? Por supuesto que, claro, en mujer sobre todo, ya decíamos la importancia que tenía ese intestino. En ese sentido, pues ya vamos viendo cuál ha sido la moda hasta ahora, de que esta mujer ha comido más por su caloría, midiendo más su caloría, teniendo más ese material y nunca preocupándose de esa fibra o de esa poca caloría, pero sí ese nivel energético e incluso ese nivel iónico que también le va a esa fuerza de intestino grueso, fundamentalmente esa fuerza de pulmón, para incluso ese movimiento intestinal que tanto está fastidiando a todas las mujeres de este país, bueno, y de otros muchos sitios, ¿no?